Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta emisión de Matices a través de cimacradio.org. Y como cada semana, también me da muchísimo gusto compartir reflexiones, pensamientos, sentires con mis compañeras Joana de la Cruz y Alejandra Trujillo. Las chicas Matices, ¿cómo están, chicas? Hola, hola a todo el auditorio, a ustedes chicas, como siempre la verdad es que es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y pues bueno, obviamente trayéndoles noticias fuertes, duras, que pues la verdad evidencian toda la violencia machista en contra de las mujeres. Entonces quédense, vamos a tener un buen programa. Así es, muy contenta de podernos escuchar, de podernos vernos y que sobre todo hagamos reflexión sobre los temas que están pasando día con día. Además, ya todas se ven muy sanas. Joana ya no se ve que está enferma, se ve muy contenta. Ale también, como que trae un brillo especial, así que pues vamos a darle un fuerte abrazo a las sobrevivientes en este México feminicida. Matices. Pues finalmente fue liberada Marifer Turrent, una madre veracruzana que fue detenida arbitrariamente al denunciar que su ex esposo Edgar N. quería quitarle a sus 3 hijos. Después de 10 horas de audiencia, la noche del 27 de enero fue liberada María Fernanda Turrent Hernández, perdón. La jueza, después de ver las pruebas, entre ellas videos que presentó la defensa de Turrent, comentó que si bien era cierto que se llevó a los niños indebidamente, también lo es que los niños estaban corriendo un riesgo. Entonces, la jueza resolvió con perspectiva de género, no hay que olvidar esta palabra, no vincular a proceso y dicta la inmediata libertad a Marifer. Un caso más de violencia vicaria en donde Edgar N. interpuso diversas denuncias contra Mafer, quien fue citada ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México el pasado 22 de enero, le dieron prisión preventiva por el delito de retención de menores. Algunas colectivas se encontraban afuera de la fiscalía y expusieron que ellas también han sufrido violencia como la que estuvo, por la que pasó Mafer Turrent. Estamos cansadas y hartas de su justicia selectiva, la que solo sirve para los famosos, para los influencers. Muchas de nosotras estamos viviendo las mismas injusticias que Mafer Turrent en estos momentos en su audiencia. Muchas madres ya fuimos encarceladas, madres que solamente queríamos huir de la violencia familiar y nos han perseguido estas instituciones y los jueces corruptos. Afortunadamente, su caso fue analizado con perspectiva de género y la dejaron libre, aunque todavía tiene otras carpetas de investigación, obviamente fabricadas por su exesposo y agresor. Y es que el caso de Marifer Turrent se hizo viral en redes sociales luego de que ella declarara que su expareja era violento y le quería quitar a sus hijos. Escuchemos. ¿Quieres ver el pinche poderío, pendeja? ¿Quieres ver cómo soy? Te hincas o mato a tus hermanos. Te hincas o mato a tus hermanos. Soy Mafer Turrent. Por proteger a mis hijos, quieren meterme a la cárcel. ¡Pendeja! ¡Te sales ahorita!
¡Ey, no me eres así, Después de años que mis hijos y yo sufrimos violencia familiar extrema, en septiembre de 2023 decidí separarme del papá de mis hijos, sin imaginarme todo lo que vendría después. Es la tuya. Hasta que no te sientes a negociar, los niños se quedan conmigo. Así de fácil. Durante ese tiempo mis hijos convivieron con ambos. En enero de 2024 decidí solicitar unas medidas para proteger a mis hijos y a mí. El papá de mis hijos los retuvo. Durante 90 días mis hijos no supieron absolutamente nada de mí. Te amo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Yo igual. Y te extraño demasiado. Me preocupé cuando no contestabas. Pensé que te habías morido o te había pasado algo. Gracias a la ayuda de las redes sociales, mis hijos lograron reunirse nuevamente conmigo. Sin embargo, la violencia no paró ahí. Actualmente enfrento diversos procesos judiciales, cuyo único objetivo es dejar a mis hijos sin su madre. Es por eso que hoy pido que dichos procesos no pesen más los favores que las pruebas que he presentado. ¿Tú crees que soy pendejo? Soy un pinche psycho. Soy un pinche psycho. Fue así como colectivas feministas levantaron la voz en redes sociales, realizaron marchas para visibilizar las irregularidades de su caso y sobre todo de su detención. Esto llamó la atención de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, quien expuso en su cuenta de X. El caso de Maffer Torrent es indignante y como otros casos que estamos acompañando desde la Secretaría de Mujeres, nos pone en alerta frente a un posible modus operandi en el Poder Judicial contra mujeres que denuncian violencia en contra de sus parejas, que generalmente son hombres con poder económico. Hemos detectado que un común denominador es que los agresores intentan ejercer influyentismo para seguir ejerciendo violencia en contra de sus parejas e hijos y además iniciar procesos en su contra. Asimismo, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján, destituyó al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. Escuchemos. Me dirijo a ustedes para hablarles de un tema que se ha expresado en varios medios de comunicación y redes sociales, relacionado con casos que involucran denuncias de hechos de violencia contra las mujeres y casos que ponen en riesgo a nuestras infancias y adolescencias. Antes que nada, quisiera reiterar nuestro compromiso de garantizar la procuración de justicia en igualdad de condiciones y de erradicar vicios como el influyentismo y la corrupción. Que quede muy claro, en esta fiscalía no se tolerará bajo ninguna circunstancia la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder. Respecto al caso específico de Maffer, informamos que se están revisando puntualmente la forma en que esta y todas las investigaciones similares se están llevando a cabo, de tal forma que se garanticen condiciones de imparcialidad. Entre otras cosas, se ha tomado la decisión de sustituir al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además de implementar acciones para evitar que se soliciten medidas cautelares sin tomar en cuenta el análisis del contexto y el bienestar de las y los menores de edad. También trabajaremos de manera inmediata en la actualización y aplicación de protocolos con estándares que guíen la oportuna realización de entrevistas, periciales y cualquier otro acto de investigación que involucren a niños y niñas, al tiempo que emitiremos directrices para transparentar nuestros criterios de actuación en la atención de delitos que impacten a las infancias, lo que permitirá que se conozcan bajo qué circunstancias avanzan las investigaciones y se solicita algún tipo de medida, para así evitar arbitrariedades de nuestros ministerios públicos. A la población capitalina le reiteramos nuestro compromiso de investigar y procurar justicia con total imparcialidad, con perspectiva de género y con la máxima de proteger antes que cualquier otra cosa el interés superior de las y los menores. El caso de Marifer no es el único, en el que el influyentismo ha llevado a la cárcel a mujeres. Madres que, preocupadas por el bienestar de sus hijas e hijos, han sido injustamente encarceladas y alejadas
de sus pequeñas y pequeños. Y pues bueno, este es un primer paso para frenar esta corrupción que ha violentado a muchas mujeres que buscan el bienestar de sus hijas e hijos, pero que al estar inmersas en un país machista y en el que pues obviamente este pacto patriarcal que cobija a estos agresores, pues lamentablemente hay muchos casos en los que pues estas madres que buscan el bien de sus pequeños y pequeñas son encarceladas, hostigadas, violentadas por el sistema y por las instituciones que deberían de estar protegiendo sus derechos. Esperemos que no solo revisen el caso de Maffer y de verdad se juzgue con perspectiva de género todos y cada uno de estos casos que se encuentran frenados, obviamente, por estos agresores, porque pues al tener ya su cometido de encarcelar a sus exesposas, pues ya no necesitan mover más. ¿Me explico? O sea, ya para qué seguir con el proceso si ya lograron lo que querían, ¿no? Seguir violentando a estas mujeres. Y pues, por ejemplo, tenemos el caso de Regina Siman, que de igual manera ha sido violentada de una manera terrible por el influyentismo que tiene su ex esposo Guillermo y que de igual manera lo que intenta pues es encarcelar. Como ven, chicas, la verdad es que esta situación pues ha ido escalando. Afortunadamente ya estas pues representantes como son Citlali Hernández y Berta Luján pues están haciendo un poco la diferencia, aunque pues obviamente pues solo es un pequeño paso en este sistema de corrupción en el que estamos pues inmersas todas las mujeres. Es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de casos, pero creo que es respuesta para aquellas personas que de repente dicen, es que ¿por qué no denuncian? ¿No? ¿Por qué tanto miedo a denunciar? ¿Por qué no van y ponen una denuncia en contra de este agresor? Estas son algunas de las consecuencias claras que tienen algunas mujeres cuando hacen este tipo de denuncias en contra de personas que pues tienen alguna clase de influencia, ¿no? A veces ni siquiera llegando tan lejos con un soborno, una cantidad al juez, a las personas que están llegando o llevando el caso, se logra corromper. Por eso es que es tan complicado hacer este tipo de denuncias y hoy lo vemos, efectivamente, vemos que hay autoridades, ¿no? Como en este caso la fiscal que hace ahí participación, pero creo que es importante que no tenga que llegar a eso, a que una autoridad superior, como en el caso de la fiscal Berta, tenga que intervenir, ¿no? Sino que las autoridades, desde el momento en que se pone una denuncia, se llevan pruebas, se lleva el juicio, entonces tengas la seguridad de que justo, ¿no? Tu seguridad como la de tus hijos va a estar en todo momento resguardada sin necesidad de hacerlo público, porque de cierta manera vemos estos casos porque son públicos, ¿no? Y se dan a conocer y entonces tienen esta parte mediática en la que por supuesto las autoridades tienen que intervenir de manera adecuada. Pero recordemos que estos casos que nosotras tenemos aquí son aislados, ¿no? Son apenas una pequeña cantidad de realmente todos los casos de este tipo de violencia que se están llevando. Entonces, pues, qué bueno que ya salió, ¿no? Qué bueno que están interviniendo y ojalá y continúe así el trabajo. Y ahora que se dio a conocer la historia de Maffer, se empieza como a investigar un poco más sobre este tipo de violencia vicaria y cuántas mujeres hay encarceladas, porque una de las características que tiene la denuncia de las mujeres que viven violencia, no solamente la vicaria, sino otros tipos de violencia, es que ahora los hombres empiezan a meter denuncias en contra de ellas. Y en algunas ocasiones, estas carpetas que son puestas por los hombres, por los verdaderos victimarios, sí prosperan y no las de ellas, y ellas terminan encarceladas, ¿no? Entonces, casos como los de Maffer Turrent, hay al menos 20 en el estado de Veracruz. Ella es veracruzana. 20 en un solo estado, y eso, digamos,
documentados, ¿no? Recordemos que siempre hay una cifra negra en todo este tipo de situaciones. A mí me gusta mucho lo que están haciendo tanto Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, como ahora esta nueva fiscal aquí en la Ciudad de México, porque es una acción concreta y pues que se ve luego, ¿no? Digamos, es de mucho, ¿cómo se dice? Deslumbrón, es muy visible, vamos, ¿no? Y está muy bien, pero yo creo que ahora tienen que crear un mecanismo para sacar a esas otras 20 que están en Veracruz, no solamente a esas 20, sino a todas las decenas o cientos de mujeres que pueden estar en una situación parecida y necesitan trabajar en eso porque como bien comentaban chicas, no es un hecho aislado y no sería pues algo, digamos, como una justicia real si solo se quedara en una absolución de Maffer y todos los demás casos, como no son mediáticos, pues qué importa que sigan encerradas, ¿no? Sabes que esta destitución del fiscal me parece muy acertada y deberían de hacerlo con todos los que nos sirven, ¿me explico? O sea, todos estos que no están haciendo su trabajo, que no están poniendo pues el bienestar superior de la niñez pues como el objetivo de todos los casos, si no lo están haciendo, que los echen afuera. O sea, si no están funcionando, si no están haciendo bien su trabajo, pues que vayan corriendo. O sea, hay veces que pienso que como que siguen teniendo a la misma gente porque piensan que ninguna persona lo puede hacer mejor. O sea, y de verdad es denigrante. O sea, que tengan estas personas que saben que son corruptos, que saben que son agresores, violentos y demás, y que los tengan ahí nada más porque, pues es que él ya sabe cómo hacerlo. Entonces, o sea, y pues claro que no, o sea, obviamente que no lo están haciendo bien, obviamente que todas estas mujeres son violentadas de manera, por las instituciones y pues debería de terminar simplemente con el hecho de quitarlos de un lugar que pues obviamente no están trabajando adecuadamente. Me gustaría agregar que hablando de estos temas de violencia vicaria y precisamente de estos funcionarios que no están funcionando, vamos, que se hiciera igual dentro de esta estrategia, pues ese análisis real de qué es lo que está ocurriendo con esos personajes que solo están obstruyendo, ¿no? Porque también me llama mucho la atención que las mismas autoridades, estas dos funcionarias, salen a decir que descubrieron una red de corrupción con estos funcionarios o con este sujeto que corrieron. Pero que no era de eso de lo que acusaban a la abogada de estas mujeres que denunciaron, la abogada de Maffer, que era Ana Catiria. A ella la estaban acusando de ser la que tenía una red de corrupción. Entonces, ahí que no se les vaya, que vean realmente quién es el corrupto y a quiénes están intentando beneficiar dentro de este sistema, pues tan mal establecido que tenemos en este país y en la Ciudad de México, que es un ejemplo para todos los estados. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Los invito a firmar este formulario electrónico para acompañar de firmas la solicitud de desafuero que hizo la Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, para que éste pueda ser desaforado. La Junta de Coordinación Política debe darle trámite, la mesa directiva también, debe instalarse la comisión instructora y este debe ser separado de su cargo para que se inicie una investigación adecuada. Requerimos justicia, no venganza. Nunca más un agresor en el poder. Se trata de colocar
al centro y al frente los derechos humanos, en este caso de las víctimas. No existen las coincidencias, existe el pacto patriarcal y requerimos terminar con él. Desde la sociedad civil acompañaremos con firmas la solicitud de desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco para que pueda ser investigado, juzgado y en su caso sancionado por los delitos que se le comprueben. Basta de la impunidad, basta de proteger a los agresores y que gocen de poder. No hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores más poderosos que otros. Es momento de cumplir la ley y hacerla valer. Ya revisaremos lo que tuvo que pasar en el Congreso de Morelos para que después de varias intentonas de este albazo, hoy se materializara. Y que no se malentienda, no se trata de defender a una persona, sino a las instituciones, a la ley, a la norma, a los marcos jurídicos que puedan proteger a la ciudadanía y a todos los derechos humanos. Basta de utilizar el aparato de poder para revanchas políticas. Se trata de democracia, de justicia y de dignidad. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse. Firma por el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco para que sea investigado por el presunto delito de violación. Ningún agresor en el poder. Matices. Hoy vamos a hablar de un caso que luego de casi 5 años de intensa búsqueda, por fin fueron encontrados los restos de Yael Montserrat Uribe, quien desapareció al acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México. Fue un trabajo doloroso e inhumano, dijo su madre, Jacqueline Palmeros, quien encabezó las brigadas en el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan. Fueron 3 días de intensa búsqueda, el 27, 28 y 29 de enero, y finalmente este día, el 29 de enero, concluyó esta búsqueda. Hay que recordar que fue a principios de año cuando fueron localizados restos óseos, pasando el kilómetro 32+500 en la carretera Picacho-Ajusco, y el día 28 de enero, la madre de Monse, como le decía de cariño, aseguró que estos restos que fueron encontrados en el segundo día de búsqueda correspondían a su única hija. Después, las periciales arrojaron finalmente que pertenecían en un 99% de coincidencia con su hija. La madre de Montserrat Uribe señaló que ninguna madre tendría que estar buscando los restos de sus hijos. Vamos a escucharla. Primero que nada, agradecerles a todos los que están aquí. Para mí es muy doloroso porque ninguna mamá tendría que venir a buscar los restos de sus hijos de esta manera. Hoy tengo la certeza de que mi hija ya está en un lugar mejor y está descansando, pero cualquier madre o padre que ame a sus hijos verdaderamente va a querer llevar a casa hasta la última falange, el último diente. Por eso es que yo pedí que nos reuniéramos hoy para continuar con las acciones de búsqueda y les estoy infinitamente agradecida, como Monse seguramente lo va a estar. Asimismo, señaló que las autoridades siguen debiendo mucho a la sociedad, ya que son las familias las que siguen realizando el trabajo que les corresponde. Así lo mencionó. Nos queda de ver muchísimo el Estado, porque se están acostumbrando a que nosotras hacemos su trabajo, como siempre lo he repetido y lo voy a repetir. Porque si ustedes pudieron observar, quienes estaban rompiendo abajo, la madre eran las familias y los solidarios, y los funcionarios estaban en lo que era más cómodo. Inclusive Corena estaba allá abajo. Siempre es así. Y eso no se vale. El día que yo vea a un fiscal, a un comisionado, ensuciándose las botas, pasando cubetas de tierra, rascando la tierra, voy a decir, se pusieron en nuestros zapatos. Mientras nos siguen quedando a deber un chingo.
Indicó que aunque ya fue por su hija, continuará en la lucha para que se haga justicia, ya que las dos personas que estaban detenidas como sospechosas de la desaparición de Montserrat Uribe fueron puestas en libertad por las autoridades. También señaló que seguimos viviendo en un estado indolente y omiso que saca a las familias de nuestros hogares para hacer su trabajo y buscar a nuestros hijos. Dijo que mañana lo van a anunciar en su gabinete. Es decir, que las autoridades van a salir y decir que encontraron los restos después de casi 5 años de Montserrat, cuando no fueron ellas quienes hicieron la búsqueda, sino tuvieron que ser las familias. Eso ya lo deja para las autoridades, pero sí recalca fuertemente que no estuvieron presentes durante la búsqueda. Vamos a escucharla. Hay muchas familias que tienen desaparecidos en el Ajusco y que hemos hecho un llamado constante a las autoridades porque nos urge que entre seguridad, que pongan arcos, que no se siga repitiendo esto, que entren a buscar con nosotros y lo siguen dejando de lado. Tenemos muchos desaparecidos en el Ajusco y muchos desaparecidos de allá abajo que los vienen a dejar aquí. Espero que esto sea un precedente para que el gobierno se dé cuenta que tienen que actuar, no solamente hablar de una estrategia política de búsqueda de personas desaparecidas. Sin las familias no. Sin las familias no. Y tienen que venirse a romper la madre con nosotros, a ver lo que hace falta. Mañana van a anunciar su gabinete, qué bueno, qué bueno. Y aquí cuando los vimos en estos 3 días, justo para entender los procesos. A ninguno de los que hablaron allá abajo de una estrategia y de un gabinete se les vio. Finalmente señaló que una vez más le demostraron a la Fiscalía que las familias encuentran a sus seres queridos, que solo son las familias quienes buscan con el amor y el derecho, y son quienes finalmente traen a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, a sus hermanos a casa. Señaló que no tiene palabras para agradecer el cariño que recibió por parte de los colectivos. Y finalmente se llevó a cabo el velorio de Monse el pasado 31 de enero. Cabe recordar que Yael Montserrat Uribe, de 21 años de edad, era madre de 2 niños. El 24 de julio de 2020 salió de su casa para acudir a una entrevista laboral con la intención de tener un mejor desarrollo profesional y así ofrecer una mejor calidad de vida a su familia. La última vez que se le vio con vida fue entre la alcaldía Iztacalco e Iztapalapa, en la zona que comprende del eje 5 y La Viga, y tras su desaparición, su madre y sus hermanos comenzaron el viacrucis entre las instituciones de seguridad para tratar de dar con su paradero. Ella sale de esta oficina, aborda un carro gris y por medio de las cámaras de C5 se le da el seguimiento. ¿Por qué es que no dan exactamente con el lugar donde ocurrieron los hechos? Porque cuando hacen este seguimiento a través del C5, hay cámaras ahí en la alcaldía de Tlalpan que no funcionan. Entonces se queda ahí perdida la información. ¿Qué es lo que ocurre? Se hace esta investigación kilómetro, ¿no?, de la carretera a la Ajusco, porque cuando se hace la investigación se dan cuenta que las últimas localizaciones del celular fueron en esta zona. Entonces, por eso es que se lleva a cabo estos 3 días, o se llevaron a cabo estos 3 días de búsqueda para ver si dentro de esta zona se encontraban los restos. En el segundo día de esta búsqueda se encuentran restos óseos que son analizados y dan esta coincidencia, que son restos humanos que pertenece a ella, ¿no? Y finalmente es que concluye esta búsqueda. A mí se me hace súper importante las palabras que escuchamos de la mamá de Monse, ¿no?, al
aclarar justamente que quienes llevan a cabo estas búsquedas son las familias. Quienes están obteniendo resultados, evidentemente, son las familias y no las autoridades. Ella es muy precisa en las declaraciones que acabamos de escuchar de cuál es el trabajo que vienen a hacer estas autoridades y simplemente es salir y dar la información sin mancharse las manos, sin comprometerse realmente, ¿no? A realizar estas búsquedas de las personas Pues desaparecidas. volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que estas autoridades, la gente que está a cargo de todas estas situaciones que de cierta manera deben de tener un poco de empatía, deben de verlo desde otra perspectiva, pues no lo hacen, ¿no? Y prefieren, pues que si ellos ya están haciendo el trabajo, las familias, estas madres buscadoras que de verdad yo sigo insistiendo no tendrían por qué existir en el sentido de que las autoridades deberían de hacer ese trabajo en vez de que las familias y todas estas mujeres que están pues buscando a sus familiares no tendrían que estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque para eso están las autoridades, pero pues lamentablemente pues se hacen pues mensos, no hacen su trabajo y pues lamentablemente tienen que hacerlo estas familias a las que obviamente pues el caso les pega, ¿no? Porque son familiares, quieren saber qué sucedió, qué fue lo que pasó, quieren tener este descanso por lo menos de saber que ya tienen a su familiar, que lo pueden velar, que lo pueden enterrar, ¿no? Lamentablemente las autoridades son muy pues sí, indolentes, no les interesa, no, no les preocupa. Ellos mientras que reciban su sueldo cada quincenita, pues está a gusto, ¿no? Y aparte, pues no ganan mal, o sea, de verdad que hagan su chamba, que trabajen, y si no pueden, hay mucha gente que podría hacerlo, ¿no? Y se ve tan solo con estas personas que se ponen a buscar a sus familiares, de verdad alguien que tenga la capacidad para hacerlo, para analizar todas estas pistas que se tienen, poder dar con las personas que pues lamentablemente le quitaron la vida a Monse, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es sacar a toda esta pudredumbre de gente que pues no funciona y de verdad buscar a gente que sí realice un buen trabajo en todas las instituciones. Y el caso de Montserrat tiene pues una variante muy particular que creo que es indispensable que la destaquemos. Cuando su mamá, Jacqueline, decide empezar a investigar la desaparición de su hija por la falta de acción por parte de las autoridades, ella, como bien ya narraron, es la que lleva toda la información, toda la investigación y consigue que se detenga a 2 personas, un hombre y una mujer. Dan con ellos por esta onda de por las cámaras de seguridad de la zona, pero también por los mensajes del celular que tenía Montserrat con estas personas. Los detienen, los llevan a proceso por el delito de desaparición. En ese proceso es que la jueza decide dejarlos en libertad porque el delito por el cual los estaban juzgando era desaparición y resulta que era en realidad un caso de feminicidio. Entonces, la no tipificación correcta del delito es lo que logra que estos sujetos queden libres. Hubo una denuncia por parte de la señora, sin embargo, pues estos personas, estos responsables, siguen libres. O sea, no hay una verdadera justicia. Y aunque ya llevaron están a punto de llevar nuevamente a Montserrat a casa, pues queda este mal sabor de boca, ¿no? O sea, los teníamos. ¿Cómo es posible que jueces, en este caso una jueza incompetente,
haya permitido que por esa falla de las autoridades, este, estos sujetos estén libres por culpa de la incompetencia de una persona. Y ahora no hay nadie en la cárcel, que eso obviamente no te da pues una real solución al problema de que tu hija, hijo, pariente ya no está contigo, pero es una especie de consuelo, sí te ayuda, vamos a superar la pérdida, ¿no? Que es importante esta parte que mencionas, Sibón, pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de Monse, esta búsqueda que se realizó fueron alrededor de 100 personas las que asistieron al lugar para llevar a cabo este trabajo. Por supuesto que es un trabajo doloroso e inhumano, pero también muy extenso. Imaginemos que es un lugar inmenso, ¿no? 1 kilómetro, 2 kilómetros, el lugar señalado en el que se tiene que realizar esta búsqueda para ver o determinar, ¿no? En cuál de esos momentos fue en el que dejaron los restos. Por supuesto que se requiere de personas capacitadas, pero también si lo comparamos, se requiere de mucho personal el cual debe de estar realizando estas búsquedas. Y hoy vemos que el gobierno ha quitado muchísimo presupuesto a estas organizaciones que están apoyando o a lo mejor a las fiscalías o algunas partes, ¿no? Ahí de las instituciones que son las que realmente podrían hacer este trabajo. Por supuesto que vemos que no se dan abasto ni se van a dar abasto hasta que realmente echen una mirada profunda a ver todo lo que se necesita para realizar estas búsquedas. Desafortunadamente en nuestro país hay tantas desapariciones, ¿no? Que se requiere de un gran proyecto para poder encontrar a estas personas, pero también se requiere de un gran proyecto para que las personas no desaparezcan. Entonces, creo que el gobierno ahí tiene un papel súper importante. Estamos a inicios de este gobierno, ¿no? En el cual vemos que es un tema primordial en el que deberían de poner atención y ya, ahora sí, poner estrategias que realmente funcionen para poder llevar a cabo pues toda esta maquinaria que se necesita, en primer lugar, para que ya no desaparezcan más personas y en segundo lugar, para aquellas que no estén, que hayan desaparecido, se les pueda encontrar. Y ahora que mencionas eso, me hiciste recordar, no recuerdo si fue en Sonora o en Sinaloa, donde a un grupo de mujeres, de madres buscadoras, se les dio una especie de ayuda para que pudieran pues seguir realizando su labor. Y lo que hicieron no fue entregarles recursos, sino entregarles material. Y lo que les dan es una pala para que puedan seguir realizando su trabajo. Y entonces eso no es ayudar, eso es una especie de burla pues de autoridad, nos habla de autoridades inconscientes, insensibles. Estas personas están haciendo su chamba, la chamba de las autoridades. Ellas deberían de tener pues otras cosas o deberían de estar dedicadas a otras cosas, ¿no? Si ya están ahí, digamos, por el problema tan grave de desaparecidos que tenemos en México, al menos las autoridades deberían de tener pues la sensibilidad de saber que este tipo de mensajes no es el correcto. Y sobre todo, sería muy extenso explicarles, pero cuando se hace ese tipo de búsqueda necesitas objetos especiales, material especial, una estrategia para no repetir los lugares, o sea, en realidad sí es un despliegue para que se pueda encontrar algo. La capacitación es sumamente importante. Y yo veo, por ejemplo, en el caso de las madres buscadoras, se capacitan para poder realizar esas búsquedas. Hacen sus divisiones de cuadrantes, llevan el material, están organizados, ¿no? Pero muchas de esas veces, como bien mencionas, no es que el gobierno, las autoridades les estén dando esa capacitación, sino son ellas mismas las que proactivamente están viendo cuál es la mejor forma de poder dar con sus familiares. Entonces,
Pues ahí está el llamado a las autoridades. Por supuesto que es un trabajo importante, pero creo que es todavía más importante que se lleve a cabo y sobre todo que ya se tenga una estrategia para poder dar resultados positivos. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Los invito a firmar este formulario electrónico para acompañar de firmas la solicitud de desafuero que hizo la Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, para que éste pueda ser desaforado. La Junta de Coordinación Política debe darle trámite, la mesa directiva también. Debe instalarse la comisión instructora y este debe ser separado de su cargo para que se inicie una investigación adecuada. Requerimos justicia, no venganza. Nunca más un agresor en el poder. Se trata de colocar al centro y al frente los derechos humanos, en este caso de las víctimas. No existen las coincidencias, existe el pacto patriarcal y requerimos terminar con él. Desde la sociedad civil acompañaremos con firmas la solicitud de desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco para que pueda ser investigado, juzgado y en su caso sancionado por los delitos que se le comprueben. Basta de la impunidad. Basta de proteger a los agresores y que gocen de poder. No hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores más poderosos que otros. Es momento de cumplir la ley y hacerla valer. Ya revisaremos lo que tuvo que pasar en el Congreso de Morelos para que después de varias intentonas de este albazo, hoy se materializara. Y que no se malentienda, no se trata de defender a una persona, sino a las instituciones, a la ley, a la norma, a los marcos jurídicos que puedan proteger a la ciudadanía y a todos los derechos humanos. Basta de utilizar el aparato de poder para revanchas políticas. Se trata de democracia, de justicia y de dignidad. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse. Firma por el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco para que sea investigado por el presunto delito de violación. Ningún agresor en el poder. Matices. Quiero compartir con ustedes algunas cifras de organizaciones civiles que están señalando que al menos el 80% de los casos de feminicidios en México estuvo involucrado el alcohol. Por lo que dicen estas organizaciones, es trascendental impulsar campañas nacionales de prevención de consumo de esta sustancia. Según la coordinadora de posicionamiento público de organizaciones GENDES, se llama Susana González, el consumo del alcohol es una de las causas de feminicidio, por eso es importante hacer campañas de prevención para que entendamos qué es lo que está pasando y se tomen medidas para prevenirlo. Ella explica que según la Secretaría de las Mujeres, a partir de su programa para detectar los riesgos de feminicidio, que es la violencia que más pues hay en nuestro país y que es una de las violencias más extremas y dolorosas, más del 80% de los casos los agresores estaban bajo los efectos de alcohol. También hay declaraciones de Marta Romero, que es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que explica que existe suficiente evidencia de las asociaciones entre el consumo de alcohol y la violencia en contra de las mujeres. Ella dice que los hallazgos de investigación señalan que el alcohol actúa como un factor proximal, además de los factores distales como los problemas de pareja en la perpetuación de la violencia basada en el género. Además, dijo que cuando las mujeres son víctimas, la violencia nunca se termina y puede causar una muerte prematura, pues viven con ansiedad, depresión o discapacidad. Y bueno, a mí me gustaría resaltar estas cifras que no es desestimarlas, por supuesto, ¿no? Pero sí me gustaría que pensáramos sobre el fenómeno del feminicidio en nuestro país y que entendamos que
el feminicidio no solamente es la violencia más extrema que se puede vivir, según la propia ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde nos explica qué es el feminicidio, que es esta muerte en contra de las mujeres por ser mujeres, es decir, no hay razones, es porque los feminicidas consideran que pueden hacerlo, quitarle la vida a las mujeres, consideran que ellos tienen la facultad de hacerlo y además piensan que van a quedar impunes. Entonces, entender que es un problema del sistema en el que vivimos y que sí puede haber el alcohol o el alcoholismo puede ser un factor detonante para que los hombres puedan violentarse o puedan volverse violentos, pero no es determinante. Y el que estas organizaciones lo pongan como un 80% da a entender que lamentablemente si quitas el alcoholismo de esta ecuación, entonces ya el problema de feminicidio desaparece. Y eso me parece muy grave que las instituciones estén comentándolo porque le quita el sentido incluso a la definición misma del feminicidio, porque minimiza el problema, minimiza toda esta escala que el Politécnico ejemplificó muy bien con el violentómetro, de todas estas etapas de violencia que van escalando, que empiezan con los empujones y que es que una bromita y ahí te doy una nalgada y de repente ya sube a una cachetada y luego un pellizco y ya te empiezo a golpear, a patear y a privar de tu libertad, a cortar, a violar y que llegan precisamente en esta escala hasta el asesinato, que es el feminicidio. No todos, y me parece muy atemorizante que digan que solo el 20% de los feminicidios se cometen sin que estén alcoholizados los sujetos. A mí no me hace sentido. Sí, bueno, y sobre todo porque estamos hablando de que una violencia no es de un momento a otro, porque me tomé unas copas y entonces ahorita ya me siento, sino justo como lo explicas y creo que queda muy claro, es ciertas acciones que inician con algo sumamente sencillo y que al irse acumulando, pasando el tiempo, se convierten en feminicidio. Un feminicidio que quizá, ¿no? En ese momento, pues sí hubo alcohol, pero no es de un momento a otro, sino este progreso que señala el violentómetro es esas situaciones o esas acciones que no debemos de olvidar. Cuando nosotros hablamos del violentómetro, empieza por acciones súper pequeñas, un pequeño pellizco, quedarme en silencio porque me enojé, ¿no? Voltear a ver a otras mujeres, no sé, muchas circunstancias, pero creo que sí es importante señalar esa parte de que no es una acción ocasionada por el alcohol. Generalmente cuando estamos con una pareja que es violenta, vemos que tiene estas acciones en el día a día, ¿no? Sin necesidad de alcohol, sin necesidad de sustancias, ¿no? Sino simplemente por el trato que nos está dando. Entonces, por supuesto, y coincido contigo, no debemos de desestimar estas cifras, pero también entender que esta violencia no se da de un momento a otro, o porque tomé una copa o dos, o se me subieron, porque entonces erradicaríamos el problema, prohibiendo el alcohol o reduciendo el consumo. Sin embargo, aunque hiciéramos esas acciones en un supuesto idealizado, seguiríamos viendo que hay violencia, que hay intentos de feminicidio y que hay feminicidios, ¿no? Como lo comentan, el hecho de que como instituciones lo pongan como si fuera ya algo determinante, o sea, el hecho de que, está tomado, entonces puede ser un feminicida, ¿no? O sea, es así de, no, 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 a ver, espérame, o no, no, no es por ese lado, o sea, los feminicidas, como bien lo escuchamos con ustedes, compañeras, obviamente ya traen una historia, un historial más bien de violencia en el que va aumentando y va aumentando y va aumentando. ¿Por qué? Porque están mal, o sea, realmente no tienen una visión clara de lo que es estar en una relación sana o de convivir con una mujer
sin que la violenten, ¿no? Me parece sí muy serio, muy fuerte que estas instituciones traten de decir que es nada más cuando estás bajo, o que el consumo de alcohol es el que te hace, ¿no? Volverte un feminicida. O sea, no. Creo que sí hay que pensar muy bien lo que vamos a sacar a la luz, porque pues obviamente estamos como que minimizando realmente el problema, ¿no? Que es el hecho de que estamos inmersas en un sistema patriarcal en el que los hombres se creen superiores a las mujeres, en los que creen que pueden hacer lo que quieran con nosotras. ¿Por qué? Porque pues somos inferiores, somos eh, subordinadas, somos para ellos, estamos para dar placer, estamos, ¿me explico? O sea, es toda una ideología en la que estamos inmersas y que ellos se sienten superiores y por eso es que causan estos crímenes, ¿no? No porque estén tomados, no porque estén chemados, no porque, no, o sea, es por el simple hecho de todo este sistema y las consecuencias que llevan hacia, pues obviamente toda esta violencia contra las mujeres, ¿no? Porque si no, créanme que todos estarían por ahí borrachos todo el tiempo, o sea, es ilógico, o sea, todas las violencias que están, que hacen hacia todas las mujeres y que solamente sea por causa del alcohol, no, o sea, sí hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo estas instituciones que obviamente les vas a creer porque pues están haciendo un estudio, ¿no? ¿O ¿de dónde están sacando estas cifras? ¿O qué es lo que sucede? ¿O por qué lo están haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, como dicen, o sea, en dado caso, pues entonces se acabaría el problema si eliminamos el alcohol, o sea, y no es cierto. O sea, realmente este problema de la violencia contra las mujeres no nada más es por el hecho de que estén bajo los influjos de alguna sustancia que los haga perder la cabeza, ¿no? Claro que no. O sea, lo hacen simplemente por ya toda la educación que traen, por todas la presión social, o sea, todo termina en el hecho de asesinar a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Yo tengo amigas que toman, yo misma tomo y no cada vez que tomo intento sale mi parte violenta, ¿no? Sale la parte que yo ya tengo, si soy divertida, si soy alegre, si a lo mejor me desplayo un poquito, pero el alcohol no me quita la personalidad que yo ya tengo, ¿no? O que las personas en general tenemos cuando tomamos, no es que nos haga violentos, sino de cierta manera como que nos desinhibe, ¿no? Pero esto que ya tengo mi alegría o el de contar chistes o el estar bailando más o no, no va referente a la violencia, sino que saca esa parte a lo mejor de esas personas que ya eran violentas, ¿no? Entonces no podemos generalizar que el alcohol, por el simple hecho de tomarse, va a sacar esta parte violenta de las personas, porque más o menos así yo lo entiendo, sino que por supuesto, y como ya lo hemos mencionado, hay un proceso de violencia que ya viene manifestándose y que evidentemente o a la mejor a consecuencia del alcohol, esa persona que ya era violenta lo puede sacar, ¿no? O en ese momento agarra valor para sacarlo, pero no se trata del alcohol nada más, sino de todo ese proceso de la personalidad, de su formación, de las ideas que ella tiene y que lo externa. Entonces, también esa parte es importante, ¿no? O sea, no decir que el alcohol nos pone violentos, no, depende mucho de la personalidad, no estoy defendiendo el alcohol, sino esta parte, ¿no? De dejar claro que sí, por supuesto que hay un proceso de violencia antes. Matices.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber permanecido durante estos minutos en nuestra compañía aquí en Matices a través de cimacradio.org. Estamos muy contentas, muy satisfechas y por supuesto la invitación siempre es a que nos escuchen la próxima semana, que nos miren la próxima semana, pero también a que nos manden mensajes a través de nuestras redes sociales para continuar con la conversación. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Joana. Gracias, chicas, gracias a ustedes que nos escuchan, nos ven. Las esperamos la próxima semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias por habernos acompañado. Reflexionen de verdad de todos los temas que estuvimos platicando. Mándenos sus mensajes, como dice Ivonne, tenemos nuestras redes sociales de Matices y como siempre, un placer estar con ustedes, chicas, compartiendo y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.